Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros nuevamente en nuestra tercera conferencia. Mi nombre es Rubén López, soy el director de Coapat y también nos acompaña la doctora Daniela, quien es la coordinadora académica. Y en esta ocasión pues tenemos el gran honor de presentarles al doctor Gerardo Salas. El doctor Gerardo Salas Garrido es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y es maestro de ciencias en la especialidad de patología experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, SINVESTAF IPN. El doctor tiene 3 diplomados relacionados con genómica, biología molecular y histopatología, más de 20 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Ha sido jefe del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, expresidente de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios y actualmente es profesor titular en la materia de patología sistémica veterinaria en la misma Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bueno, el doctor tiene más de 20 años de experiencia en docencia en el diagnóstico anatomopatológico. Es un gran gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Además, mencionar que, bueno, fue uno de mis profesores durante mi residencia en patología en la UNAM. Y bueno, realmente es un gran honor tenerlo. Doctor, le damos la palabra para que inicie con esta ponencia. Saludos. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, no sé cómo va a ser más o menos la dinámica. Yo voy avanzando en la presentación y me interrumpe si hay preguntas o al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted gusta, yo preferiría, y bueno, creo que todos, que sea al final. Si alguien tiene alguna duda en el momento, el doctor, por ejemplo, el doctor Carballo le gustó más que fueran preguntando en el momento. Si usted quiere hacerlo de esa manera, es perfecto. Si quiere que lo dejemos al final, es más decisión de No, usted, no doctor. tengo ningún inconveniente en que me interrumpa si es que sucede, pero si decides que sea hasta el final, también está bien por parte mía. Ok, bueno, conforme vayamos avanzando, vamos viendo, ¿sale? Sí, te agradezco. Pues bien, vamos a comenzar. Voy a platicar un poquito de sarcomas en tejidos blandos. Me voy a enfocar principalmente a lo que he visto y hemos revisado en perros y voy a tratar aspectos predominantemente patológicos. Hablo de clínicos porque la interrelación entre la medicina con la patología nunca debe de ser coartada. Eh, Realmente hay una brecha en el ejercicio patológico, al menos aquí en el país, en México, donde los clínicos son muy herméticos para aportar datos al patólogo y a su vez el patólogo es muy hermético en no comunicarse con los clínicos o mantenerse muy al margen de lo que le envían y de la historia clínica. Eh, Aunque me voy a centrar en perros, debido a que también los sarcomas de tejidos blandos existen en gatos, voy a mencionar brevemente algunos aspectos clínico-patológicos en gatos, pero de entrada quiero hacerles notar que no son iguales. El tratamiento, la etiología, las causas, la recurrencia y el pronóstico es completamente distinto en ambas especies. Es importante mencionarles que este tipo de sarcomas van a estar localizados principalmente en estos tejidos blandos que van a ser subcutáneos, fascias musculares, y se va a excluir pues obviamente a los sarcomas óseos y algunos otros tipos en particular que más adelante les mencionaré. Es importante mencionarles que eh, estos sarcomas de tejidos blandos en perros corresponden al 15% del total de las neoplasias en tejidos blandos. Y es un alto porcentaje con respecto a los gatos, que es prácticamente la mitad, ¿no? Es un 7%. Algo importante que les quiero mencionar, por ejemplo, en el ejercicio diagnóstico que realizo yo habitualmente, me di a la tarea de buscar todas las biopsias que había revisado el mes pasado, en septiembre, y junté un total de 240 casos. Esos 240 casos histopatológicos que examiné, pues es un abanico amplio de lesiones, casi todas van a ser tumorales, obviamente sobre representadas por los tumores mamarios, seguidos por los tejidos gonadales, tumores cutáneos y también dermatopatías no oncológicas. De esos 240 casos en ese mes, 30 casos al menos revisé de sarcomas de tejidos blandos. Eso hace un promedio más o menos de
un sarcoma de tejidos blandos por día, obviamente descontando un día a la semana. Entonces, eso habla de lo común que son los sarcomas de tejidos blandos y por eso me interesó platicar un poquito sobre este tema, del cual hay una inmensidad de información y algunas veces la información puede ser hasta cierto punto confusa, pero toda va encaminada al mismo punto, que espero resumir de una manera efectiva en esta charla. Bien, estos sarcomas de tejidos blandos se originan, pues obviamente de esas láminas mesenquimales que van a dar origen a los tejidos de sostén principalmente. Dentro de estos sarcomas de tejidos blandos, pues existe una amplia variedad de tejidos que deben de ser incluidos dentro de estos sarcomas, como pueden ser los tumores de músculo estriado y de músculo liso, los sarcomas de ligamentos y de tendones, los de tejido conjuntivo, tejido adiposo, los tumores de nervios periféricos y de vasos sanguíneos o linfáticos. Hay otros tipos de sarcomas que no son incluidos dentro de estos sarcomas de tejidos blandos, no porque no pertenezcan a estas láminas mesenquimales, sino más bien porque tienen características morfológicas que los hacen sui generis y comportamientos biológicos que pueden ser heterogéneos. Dentro de estos sarcomas que no deben de ser incluidos dentro de esta nomenclatura general de sarcomas de tejidos blandos, tenemos a los tumores vasculares, también llamadas hemangiosarcomas, los sarcomas sinoviales, que suelen ser terriblemente agresivos y de más baja presentación, los sarcomas del estroma gastrointestinal, los fibrosarcomas de cavidad oral y de manera importante todos los tumores de plexo braquial, todos los que se encuentran casi siempre por debajo de o a nivel de la axila. Estos deben de ser clasificados de manera distinta debido a que en este punto o en este último punto suelen ser más agresivos. Entonces, aunque sean este tipo de tumores sarcomas, no están considerados como de tejido blando. ¿Cómo se da la presentación clínica o en qué sitios anatómicos es común identificar este tipo de tumores? Pues bueno, primero comencemos con la edad promedio. En perros, la edad promedio oscila entre los 10 y los 11 años. Son neoplasias de perros adultos y a veces geriátricos. No existe una predisposición con respecto a género y es más común en perros de talla mediana o grandes. Son más raros estos tipos de sarcomas en perros pequeños. Cerca del 60% de estos tumores van a estar localizados a nivel de los miembros torácicos y pelvianos. Cerca del 60%. El 35% restante va a estar localizado en el cuello, dorso y planos laterales. Y el último, el 5% a nivel de la zona facial. Entonces, esto habla muy bien de lo que podemos apreciar clínicamente. Esos tumores son predominantemente manifiestos en extremidades. Cosa que es distinta, como les había mencionado, que iba a comentarles la parte comparativa con gatos, con los gatos. La edad promedio es exactamente la misma, aunque la etiología es un tanto distinta. Igual no existe predisposición por sexo, van a ser en gatos adultos, pero aquí sí que estos sarcomas de tejidos blandos van a estar el 60% localizados en la zona del cuello, del dorso lateral y el fémur o el tejido blando de la región femoral. Este 61% corresponde a los sarcomas asociados a sitios de inyección, también llamados sarcomas postvacunales o posinyección. Esto habla de una etiología completamente distinta a las otras, que es por una inestabilidad genética probablemente asociada a un bagaje genético. Aquí sí existe un factor epigenético importante en los gatos que es necesario mencionar, ¿no? Está asociado a inflamación crónica y también se ha estimado que a todos los medicamentos que son irritantes en el tejido que pueden mediar esa transformación neoplásica. Entonces, dentro de este 61% que corresponden a esos sarcomas posinyección, que aquí está caracterizado, pues vemos que el 10% va a ser en la zona del cuello, 18% va a ser en
la zona de la cruz, y estos son los sitios principales de inyección. Sin embargo, de manera así eventual, también los sarcomas en el tren posterior, en el dorso, corresponden al 16%, que es otro sitio muy importante de inyección. Y de manera más rara, en los flancos laterales, el 11% y el 6% a nivel femoral. De entrada les menciono que se ha estipulado, se ha estimado que probablemente debido a la inoculación de sustancias exógenas sea el factor predisponente para que se desarrolle el episodio tumoral en felinos. Se ha decidido hacer cambios en los sitios de inyección, como pueden ser las zonas femorales o diferentes localizaciones. Sin embargo, aparentemente los estudios reportan que no importa tanto el sitio, sino más bien es el evento inflamatorio crónico. Muy bien. De los sarcomas que no están asociados a reacciones postinyección, corresponden al 36%, y estos van a ser encontrados principalmente en extremidades también, con un 8%, 18% a nivel facial y un 2% a nivel coxígeo. Macroscópicamente, los sarcomas de tejidos blandos van a ser neoplasias que en primera instancia van a estar revestidas o cubiertas por el plano cutáneo y que van a ser fácilmente palpables. Y hay diferentes formas clínicas de identificarlos. Muchos de ellos pueden ser aparentemente delimitados, pueden ser móviles, y esto habla de que posiblemente poseen una pseudocápsula o cápsula que les permite esa movilidad en ese plano tisular. Sin embargo, también en cuestiones más críticas o cuando el tumor suele ser más agresivo, suele ser expansivo y puede afectar fascias musculares, haciendo que ese tumor esté adosado. El tamaño es muy variable, pueden ser milimétricos o pueden medir hasta 10, 15, 20 centímetros. Pueden ser nódulos únicos o múltiples lóbulos. La mayoría suelen estar revestidos por piel y en ocasiones esta piel puede ulcerarse. La presencia de úlceras en los sarcomas de tejidos blandos no es algo característico y debe de ser considerada siempre a nivel clínico patológico como una lesión secundaria, asociada principalmente al crecimiento tumoral expansivo que puede debilitar el plano cutáneo de dermis superficial y epidermis, y eventualmente con el roce del tumor y el sobrecrecimiento de esta masa, pues puede llegar a ulcerarse y haber infección o pioderma secundario. Al hacer el corte de este tipo de tumores, pues usualmente va a estar involucrando exclusivamente el tejido blando. ¿A qué me refiero con tejido blando? Pues la dermis, tanto superficial como profunda, fascias musculares, y es muy raro que involucre el tejido óseo. ¿Cuál es el aspecto macroscópico de este tipo de tumor? Pues estos sarcomas de tejidos blandos tienen características morfológicas muy similares. Lo común, ya haciendo a un lado el plano cutáneo, es que van a ser tumores que suelen estar lobulados. Pueden estar aparentemente, macroscópicamente encapsulados, y estos lóbulos suelen coalescer. Si se dan cuenta, estamos viendo muchos nódulos satelitales. Esto es algo bien común o característico de los sarcomas de tejidos blandos, que aparentemente hay masas principales, pero casi siempre a nivel basal va a haber pequeños nódulos satelitales aparentemente encapsulados o parcialmente encapsulados. Otra variedad es que pueden ser nódulos ovoides, bien delimitados, homogéneos. Si se dan cuenta, todos estos tejidos van a ser sólidos, tienen un patrón sólido, y el color usualmente oscila entre blanco grisáceo a blanco amarillento. Si ustedes los tocan, van a tener esa consistencia fibrosa. Usualmente pueden ser, algunos pueden ser hialinos y otros pueden ser fasciculados. Es raro que existan hemorragias internas dentro del tumor, como aquí podemos ver en esta imagen. Sin embargo, no es algo raro tampoco el poderlos encontrar. No todos los tumores van a estar pseudoencapsulados o encapsulados. A veces van a estar mal delimitados, pero esto depende mucho del aspecto quirúrgico.
del sitio anatómico donde se desarrolle y de la facilidad o dificultad para la excisión de este tipo de tumores. Aquí estamos viendo una imagen microscópica de manera general de lo que encontramos en estos sarcomas de tejidos blandos. En la parte superior de la imagen estamos viendo la epidermis, la dermis superficial, con los anexos cutáneos. Aquí, pues, principalmente estamos viendo folículos pilosos. Y entre la transición entre la dermis superficial y la hipodermis, estamos viendo tejido de nueva formación, que aquí involucra cerca del 60%, 70% de la imagen. Y el grueso del tumor está constituido por un denso manto celular. Aquí estamos viendo células que pueden oscilar entre poliédricas a fusocelulares. Obviamente a este nivel de observación pues es difícil estimar, pero aquí lo que yo quiero hacer para llamar su atención es que observen los bordes limítrofes del tumor, que aparentemente, si son observadores, se ve como una especie de cápsula tisular que corresponde realmente a la transición entre el tumor y el tejido sano. Esta no es una cápsula verdadera, por eso es denominada como pseudocápsula, y corresponde a la expansión de este tumor hacia estructuras adyacentes. ¿Cómo se diagnostican los sarcomas de tejidos blandos? Pues la primera aproximación diagnóstica la tiene el clínico. El clínico, cuando recibe un paciente con un nódulo tumoral, principalmente a nivel de extremidades en un perro de edad avanzada, y que está a nivel femoral o a nivel del antebrazo, pues de entrada piensa en un sarcoma de tejidos blandos. Él puede tomar la decisión de utilizar dos métodos diagnósticos básicos ampliamente utilizados, que es el estudio citopatológico y el estudio histopatológico. Ambos son métodos muy buenos para poder determinar la enfermedad. La citopatología tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 97%. Si se dan cuenta, fácilmente puede un citopatólogo definir que es un sarcoma de tejidos blandos. Sin embargo, con la citopatología, difícilmente se establece el grado del tumor. Y el grado del tumor es fundamental para tener una estimación de tipo pronóstico, de cómo se va a manifestar la neoplasia y cuáles son las posibilidades de crecimiento o de supervivencia en un individuo que lo posea. Entonces, de entrada, la citopatología tendría que estar acompañada posteriormente de histopatología. O a su vez, si ya es un sarcoma de tejidos blandos, pues la aproximación diagnóstica y terapéutica se puede dar en una sola intención. Se identifica el tumor, se hacen estudios de imagen, se determina qué planos están involucrados, obviamente de tejido blando, se hace una estimación quirúrgica de qué procedimiento va a ser el adecuado y se hace la remoción de la masa. Esa masa removida, al ser enviada a un patólogo, pues le va a dar el diagnóstico y aparte, gran parte de la terapéutica consiste en esa excisión tumoral. Entonces, desde el punto de vista práctico, siempre, o desde mi perspectiva, la histopatología juega un papel muy importante, obviamente sin excluir la citopatología. Entonces, esto nos permitirá establecer el grado del tumor. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos una vez de que determinamos este sarcoma de tejidos blandos? Tenemos que establecer los márgenes quirúrgicos. Y esto es algo con lo que siempre batallamos los patólogos y batallan también los clínicos. Porque nosotros como patólogos no tenemos bien la visión o la contraparte clínica para poder establecer cuáles son los márgenes adecuados o cuáles son los márgenes quirúrgicos. Muchos dentro del servicio de patología marcamos esos bordes o márgenes quirúrgicos con tintas específicas. Sin embargo, no hay nada mejor que quien realiza la cirugía o el médico marque los bordes quirúrgicos, porque eso nos permitirá eliminar ese pequeño porcentaje de error
que realmente no es tan significativo, sea milimétrico prácticamente, pero que sí es importante que se mencione y se realice una vez que se hace la escisión del tumor. No todos los márgenes son a 3 milímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros, a 5 centímetros. ¿De qué depende esto? Pues del tipo de tumor. No es lo mismo hacer el marcaje o el margen, establecerlo a milímetros o a centímetros con respecto a sarcomas, respectivamente con mastocitomas. Por ejemplo, en mastocitomas los márgenes completos, cercanos o incompletos son de mayor milimetraje debido pues, a la naturaleza del tumor, que suele ocasionar edema, suele causar colagenólisis y es más fácil la expansión tumoral. En el caso de los sarcomas de tejidos blandos, de manera general se establecen como 3 milímetros o más de 3 milímetros como márgenes completos o libres de células neoplásicas. Los márgenes cercanos es cuando hay células neoplásicas a menos de esos 3 milímetros, o bien que exista una pseudocápsula como la que les mostré anteriormente, que delimite este tumor. Y obviamente los márgenes incompletos es cuando hay células neoplásicas en esos bordes histológicos examinados. Eso es sumamente importante. Sin embargo, ahora vamos a hacer esa correlación de los márgenes con respecto al grado histológico. Más adelante voy a tocar este punto de cómo nosotros en patología establecemos los grados de este tipo de sarcomas. Se establecen 3 grados distintos. Grado 1 siendo el menos agresivo y el grado 3 el más agresivo de ellos. Entonces, en este grado 1, cuando la remoción de este sarcoma es con márgenes completos, el porcentaje de reincidencia es 3%. Es prácticamente muy raro que reincida y es curativa la remoción quirúrgica. Sin embargo, si los márgenes son incompletos o son cercanos, también el porcentaje de reincidencia es muy bajo, es del 7%. Eso significa que en tumores pobremente agresivos, la reincidencia, a pesar de que los márgenes sean incompletos, es relativamente baja. Igual las metástasis son rarísimas, el 8%, del 8 al 13%. ¿Qué pasa ahora con los grados 2? Con el grado 2, cuando la remoción es completa, los márgenes son completos, hay una posibilidad de que el 7% pueda recurrir. Y cuando son márgenes incompletos, los datos son muy variables, pero usualmente oscila por ahí del 33-35%. Entonces, imagínense, si es un grado 2, que aquí es donde cae casi la totalidad de todos los sarcomas de tejidos blandos entre 1 y 2, quiere decir que aunque haya hecho la cirugía con márgenes incompletos, hay una posibilidad de que el 75% de estos tumores en este gradaje no reincida. Entonces, esto habla también de la bondad probablemente o de la facilidad por la cual el individuo pueda tener tiempos de sobrevivencia mucho, mucho mayores. No hay datos, obviamente, de metástasis, pero existen y suelen ser mayores que en el grado 1. Y en el grado 3, aquí sí que la reincidencia es elevada cuando los márgenes son incompletos, porque el 75% puede reincidir. Y de este 75%, pues obviamente tiene una posibilidad de metástasis cercana a la mitad de los casos. ¿Cómo se establecen estos grados de los sarcomas de tejidos blandos en histopatología? Pues tenemos que hacer uso principalmente de la morfología. Y hablar de morfología es hablar de la diferenciación celular. ¿A qué me refiero con la diferenciación celular? Este es un tópico que a lo mejor puede pasar medio desapercibido o puede ser engorroso sobre todo a los clínicos, pero es importante que si no se lo aprenden porque no es fundamental para un clínico, sí más o menos tengan una idea de a qué nos referimos con este grado de diferenciación. Y corresponde principalmente a que las células que están proliferando o las células proliferantes neoplásicas semejan mucho a las estructuras normales de tejidos blandos de la cual se originan.
Dentro de ellos, como les había mencionado, si la diferenciación celular aquí lo ponemos como el número 1, semeja al tejido de origen. Esto es algo que nosotros esperamos encontrar en tumores poco agresivos. Quiere decir que si vemos un acomodo a modo arremolinado, un patrón estoriforme o angiocéntrico, podemos pensar que pueda tratarse de un tumor de pared vascular, aunque pues obviamente eso es algo subjetivo porque también hay otros sarcomas que pueden tener este tipo de arreglos celulares, ¿no? Como los tumores de vaina nerviosa. Si los sarcomas están pobremente diferenciados, ¿qué quiere decir con esto? Que solamente un 20 o un 30% de toda esa imagen tisular que estamos viendo semeja a una estructura normal que pueden ser fibroblastos, pues entonces está pobremente diferenciado. Y los sarcomas indiferenciados, pues prácticamente no es posible determinar su origen. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahorita estamos viendo las imágenes microscópicas a las que nos enfrentamos en la patología. Estamos viendo un sarcoma de tejidos blandos donde tiene esta forma angiocéntrica o forma de estos remolinos. Este se le conoce como patrón estoriforme y se puede ver alguna luz en alguno de ellos, ¿sí? Entonces, podemos asumir que este tumor está aparentemente bien diferenciado. Los sarcomas pobremente diferenciados, pues aquí ya podemos tener más complicaciones. Aquí estamos viendo una imagen microscópica de un tumor de un sarcoma de tejido blando, donde vemos edema intercelular. Las células son de fusiformes a poliédricas. Algunas forman haces entrecruzados y sin embargo podemos apreciar que en algunos pocos focos estas células pueden llegar a convergir y formar probablemente estructuras que semejen los denominados cuerpos de Verocay. Aquí no hay ninguna típica, pero probablemente esta pueda corresponder a ese cuerpo de Verocay. Y esto nos hace un símil de que pueda tratarse de un tumor de pared vascular. Sin embargo, la diferenciación es pobre. Entonces, estaría en este punto número 2. Y prácticamente los sarcomas indiferenciados son aquellos en los cuales no podemos determinar el origen principal. No podemos saber si era de fibroblastos, de pared vascular, de vaina nerviosa, de tejido adiposo, debido a ese pleomorfismo tan marcado y a dificultades en el arreglo. Aquí solamente podemos decir que es un tumor sarcomatoso o un sarcoma pobremente diferenciado o indiferenciado, más bien dicho, donde las células oscilan entre poliédricas a fusiformes y tienen características de malignidad de manera importante, como puede ser la anisocariosis, pleomorfismo nuclear, la presencia de nucleolos muy evidentes, que suelen ser únicos o pueden ser múltiples, y arreglos en la cromatina anómalos, como estamos viendo en esta célula. Bien, bien. Aquí podemos ver un poquito ese arreglo de tumores nerviosos, o que podemos asumir que es de vaina nerviosa, y estos son los arreglos concéntricos o verticilares que les acabo de mencionar como cuerpos de Verocay. Bien. La cuenta mitósica es fundamental. Muchos de los patólogos estiman que debe de ser equivalente a 2.35 milímetros cuadrados, y casi esos 2.35 milímetros o 2.5 milímetros cuadrados lo podemos encontrar en 10 campos 40X en la mayoría de los microscopios, ¿sí? Entonces, por eso la cuenta mitósica es muy importante para saber el grado de cómo están estas células dividiéndose de manera anómala o con figuras mitósicas típicas. Entonces, obviamente, la cuenta mitósica baja es de 0 figuras mitósicas a 9 figuras mitósicas. A ese le daríamos un puntaje igual de 1. ¿Sí? Si en esos 10 campos 40X encontramos un lapso de 10 a 19, ya son sarcomas que le podríamos poner un puntaje de 2. Y cuando hay más de 19 figuras mitósicas, es un puntaje de 3.
Y aquí estamos viendo la imagen de un sarcoma de tejidos blandos, donde estamos viendo en el centro una figura mitósica. ¿Sí? Y podemos ver también arreglos cromáticos o fragmentación nuclear, tal vez algunas otras células que tienen condensación de la cromatina y que probablemente correspondan o entren a ciclo celular divisorio, a mitosis, pero no las podemos contar o establecer como figura mitósica hasta que tenga las características microscópicas específicas. Y otro punto muy importante es la presencia de necrosis en ese tumor, donde le vamos a dar un puntaje de 0 cuando no existe necrosis en todo el tejido examinado. Y aquí quiero hacer una acotación importante. En el humano o en patología de humanos, en sarcoma de tejidos blandos, se establece la necrosis tumoral de la biopsia macroscópica y la contraparte microscópica. Es decir, se hace un porcentaje de necrosis total. Pero esto puede crear subjetividades porque a veces lo que macroscópicamente se puede interpretar como una zona necrótica probablemente no lo es. Este tipo de resultados no ha sido reproducido o no es reproducible en medicina veterinaria, por lo cual la necrosis tumoral va a medirse exclusivamente de las secciones histológicas examinadas en porcentaje. Con respecto al puntaje número 1, es cuando existe menos del 50% de necrosis en la sección total histológica examinada. Y cuando más del 50% corresponde a necrosis, se le dará un puntaje de 2. Y con base en estos 3 parámetros, de manera muy importante, es como se va a establecer ese grado de estos sarcomas de tejidos blandos. Aquí estamos viendo, pues obviamente, la imagen de un sarcoma de tejidos blando y aquí estamos viendo una extensa área de necrosis coagulativa que involucra, al menos en este plano, y si pensamos que esto se replica en la biopsia, total o parcial, pues sería un grado o un puntaje de 2. Y aquí está el puntaje. Es grado 1 cuando exista 3 o menos. Hagan de cuenta que es un sarcoma que semeja el tejido de origen, tiene menos de 9 figuras mitósicas y no hay necrosis, será un grado 1. Un grado 2 es cuando este puntaje suma 4 o 5. ¿Qué significa esto? Puede ser un sarcoma que sí semeja al tejido de origen, pero que la cuenta mitósica igual puede ser moderada, puede ser 2, ya llevamos 3, pero si hay más del 50% de necrosis, automáticamente ya entra dentro del puntaje de grado 2. Y en el grado 3 es cuando haya más de 6. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sarcoma esté indiferenciado, que seguramente tenga una cuenta mitósica muy elevada y que incluso pueda no tener necrosis, pero ya con estos 2 puntajes ya entra dentro del grado 3. Casi siempre cuando vemos sarcomas indiferenciados con una cuenta mitósica elevada, es seguro que encontremos cierto porcentaje de necrosis. Debido a que, pues obviamente, las figuras mitósicas están correlacionadas con el crecimiento del tumor y muchas de las veces la formación de vasos sanguíneos no es suficiente para que nutra esas células en división y seguramente se dé esta necrosis. Entonces, así es como se hace el puntaje de manera general y se establece el grado. Y establecer el grado es una labor y es una responsabilidad del patólogo y siempre la tiene que decir al clínico porque él debe de tomar la decisión clínica y terapéutica a seguir. Aquí estamos viendo un artículo de Max Porran del 2009 donde habla principalmente de estos sarcomas de tejidos blandos y esta es una tabla de supervivencia o de supervivencia llamada de Kaplan-Meier, en la cual nos indica la probabilidad de que un individuo sobreviva. La probabilidad puede ser de 1 o puede ser del 100% con respecto al tiempo de evolución. Y aquí estamos viendo los diferentes grados de sarcomas del grado 1, grado 2 y el grado 3, cuando la escisión es marginal, cuando no es completa. Cuando esa escisión es marginal, quiere decir que no ha sido retirado completamente el tumor. Y con respecto a los tumores que han sido eliminados, cuando es completo la escisión.
Entonces, estamos viendo que en los grados 1, cuando la decisión no es completa, el tiempo de sobrevida cerca de los 30 meses, que es como 2 años, está por arriba del 80%, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con este tipo de tumores cuando ha sido gradificado o ha sido eliminado completamente? Pues vemos que está ligeramente arriba, probablemente el 82%, igual a estos 30 meses del grado 1. Eso significa que no hay una diferencia significativa realmente en si la decisión fue marginal o fue completa. Entonces, eso habla mucho de que también los clínicos no se tienen que tomar tan a pecho o ser tan obsesivos con respecto a la remoción quirúrgica completa. Y eso es algo que vemos o que yo puedo percibir clínicamente, patológicamente, porque los clínicos no es una labor fácil el remover un tumor en esos planos. A veces ya no hay ningún plano extrafacial para que pueda ser eliminado, pueda ser retirado por completo el tumor. Entonces, con que sea marginal, yo creo que se puede hacer mucho si se combina el procedimiento quirúrgico con alguna eh, terapéutica irradiada, ¿no? Con radioterapia principalmente. Con respecto al grado 2, igual con márgenes incompletos, vemos que está por debajo del 80%, pero por arriba del 70%, tal vez un 75% de probabilidad de sobrevivencia a los 2.5 años, o a los 3 casi. Y si nos damos cuenta, pues igual el tiempo o la sobrevivencia no es significativa. Y cuando es grado 3, perdón, grado 2 es el azul, ya me estoy confundiendo. Este grado 2 usualmente oscila entre cerca del 95% y con respecto a los 30 meses ya va bajando por debajo del 80%, tal vez 74, 76, 77%. Y obviamente los tumores grado 3, pues el tiempo de sobrevida pues baja o la posibilidad de sobrevivencia es por debajo del 80% hasta los 40 meses y ya posteriormente a los 40 meses la probabilidad de que sobreviva ese individuo es por debajo del 40%. ¿Esto qué nos refiere? Pues que probablemente los grados 3 tengan un pronóstico de vida desfavorable ya a los 3 años tal vez. Sin embargo, hay que considerar que estos tumores se van a presentar en animales geriátricos cerca de los 11 años. Si a eso le sumamos unos 3 años más, probablemente estarán oscilando entre los 14 años y si se presenta en un individuo de talla mediana, pues estará casi al borde de la muerte, aún por una causa ajena a un sarcoma de tejidos blandos. ¿Sí? Entonces, esto es algo sumamente importante. También a veces hay una obsesión por parte de los patólogos y por parte de los clínicos de querer elucidar el tipo o caracterizar inmunohistoquímicamente qué tipo de sarcoma de tejido blando es el que estamos observando. Sin embargo, hay que recordar que los sarcomas de tejidos blandos tienen comportamientos completamente similares, independientemente del sitio de origen. Bueno, siempre es importante llegar hasta el último punto para poder determinar el tipo de tumor y por eso a veces es importante hacer paneles inmunistoquímicos para determinar esas neoplasias de células fusiformes. Y podemos utilizar de manera general un mínimo de marcadores inmunistoquímicos que nos permitan determinar el tipo de tumor. Por ejemplo, si sospechamos que es un tumor de tejido nervioso, pues podemos utilizar los marcadores de proteína ácido fibroglial y proteína S100. Si son positivos, pues podemos pensar que se trata de un sarcoma de vaina nerviosa. A su vez, si es actina y desmina positivo, pues es un tumor miogénico. ¿Sí? No estoy aquí diciendo que sea de músculo liso o de músculo estriado y esquelético. Si utilizamos el factor 7 o CD31A, pues entonces es un tumor vascular, independientemente si es un vaso sanguíneo o linfático. ¿Sí? Por ejemplo, ya si establecemos que es un tumor fusocelular y actina o desmina positivo, tendríamos que hacer otro panel para poder determinar.
Tendríamos que utilizar un marcador de actina de músculo liso, entonces es un tumor de músculo liso. Si utilizamos mioglobina y sale positivo, entonces es de músculo esquelético. Y aquí de manera importante, si utilizamos calponina, pues aquí ya no se le llama hemangiopericitoma, más bien sería un tumor de pared vascular, porque estos tumores anteriormente llamados como hemangiopericitomas se ha visto que pueden tener una estirpe o un origen múltiple, ¿no? Que pueden ser miopericitos, de la adventicia del vaso sanguíneo, etcétera. Algo que podría ser más importante para establecer un valor predictivo no es tanto el origen del tumor, sino más bien establecer otros factores que nos indiquen qué tanto está proliferando un tejido, como puede ser el índice AGNOR. ¿A qué me refiero con este índice AGNOR? Corresponde a regiones argirofílicas nucleares que corresponden a ribonucleoproteínas que están relacionadas con la síntesis ya sea de ADN o del metabolismo celular. ¿Qué quiere decir estas índice AGNOR? Que nosotros si vemos muchas estructuras positivas dentro del núcleo, significa que esta célula está en una alta actividad, llámese replicación o llámese transcripción de factores. Ahora, ¿qué es ese índice AGNOR? Pues es una técnica histoquímica relativamente básica que consiste igual en el procesamiento histológico del tumor, hacer cortes delgados, preferentemente a 3 micrómetros, y que esos cortes histológicos sean teñidos con tinciones argénticas. Estas tinciones de plata a nivel nuclear van a identificar o van a marcar esas ribonucleoproteínas. De manera constitutiva, pues podríamos ver alguna zona AGNOR positiva en las células que no son neoplásicas. Pero si las células son neoplásicas, entre más agresivas o más pobremente diferenciadas son, entonces veríamos más puntilleo nuclear de color negro o café ocre intenso, como la que estamos viendo en la fotografía. Entonces, un índice AGNOR elevado es indicativo de peor pronóstico de sobrevida. Asimismo, existe otro marcador importante que es la KI67, que es una proteína o es el producto génico de una proteína que se presenta en el núcleo y se pone de manifiesto a todo lo largo del ciclo celular y solamente permanece no expresada en aquellas que están en arresto o están en la fase G0. De tal suerte que si un KI67 es altamente positivo a nivel nuclear, es indicativo de que la neoplasia tiene una proliferación exacerbada y de igual manera el índice AGNOR es de peor pronóstico. Entonces, si esto le sumamos al grado histológico y el establecimiento de márgenes histológicos, podríamos tener una imagen clínica o clínico-patológica de cómo se está manifestando o cómo se comportará el tumor en un individuo que presente estos sarcomas de tejidos blandos. Por último, esto ya no es de sarcomas de tejido blando, esto es de sarcomas de tejido blando en perros, es de sarcomas de tejidos blandos en gatos. Y como les había mencionado, cerca de ese 65% de tumores en gatos están asociados a sitios de vacunación. Si se dan cuenta, pueden ser similares morfológicamente hablando con respecto a los sarcomas de tejidos blandos en perros, pero de manera importante es que muchos de ellos suelen tener una dilatación pseudoquística necrótica que usualmente corresponde al sitio de inoculación o de inyección del tumor. Suelen ser más friables, no son tan duros o tan firmes con respecto a los sarcomas de tejidos blandos en perros. Y estos tumores, a diferencia de los sarcomas en perros, a pesar de que aparentemente puedan ser retirados por completo, el porcentaje de recidiva o de reincidencia es por arriba del 60%. Entonces aquí el establecimiento de márgenes quirúrgicos en los sarcomas asociados a sitios de inyección en gatos, pues es harina de otro costal. Histológicamente, pues vemos ahí el sarcoma de tejido blando, la zona pseudoquística, y casi siempre en la zona pseudoquística, esto yo lo he visto mucho en muchas de las biopsias que veo de gatos, va a haber fibrina, restos celulares necróticos, puede haber hemorragia, y en raras ocasiones podemos encontrar gran cantidad de histiocitos
con material granular ligeramente basofílico que corresponde principalmente, o se hipotetiza que corresponden al coadyuvante presente principalmente en las vacunas. Recordemos que ese coadyuvante, aunque no tenga sales minerales, la función es atraer células inflamatorias a ese sitio para que se dé una respuesta ávida y se monte una respuesta adaptativa humoral, que es lo ideal en una vacunación. Pero algo que es común ver en esta serie de neoplasias, además del componente celular sarcomatoso, es que suele haber inflamación. Entonces, la inflamación, aunado a la presencia, casi siempre es linfoplasmocítica e histiocítica, aunado a la presencia de estos sarcomas, pues nos hace suponer que se trate de este tipo de tumor. Entonces, esto nada más es un dato extra, por así decirlo, y para que nos quede claro que hay que establecer parámetros completamente distintos para clasificar, tratar y evaluar un sarcoma en un gato con respecto a un perro. Obviamente, pues mi formación no es clínica. El tratamiento que aquí les pongo, pues es lo que cita comúnmente la literatura. La decisión quirúrgica con márgenes amplios es sumamente importante. Es por arriba del 70% de lo más importante dentro de ese tratamiento. Y de manera más efectiva, más que la quimioterapia, porque los resultados son variables, y aquí estamos viendo que la doxorubicina, pasopambib, que son los comúnmente involucrados o utilizados en el tratamiento de estos sarcomas, los resultados son variables. Realmente lo más recomendable, cerca del éxito oscila entre 48 y 67%, el uso de radioterapia, que puede ser fraccionada o hipofraccionada. Si esto se suma con la decisión quirúrgica con márgenes amplios, pues entonces el porcentaje de reincidencia va a ser mínimo o virtualmente inexistente. Ya para no atosigarlos más y para que se despierten un poquito, a modo de conclusión, estas sarcomas de tejidos blandos van a ser neoplasias malignas. Son muy frecuentes en perros, son de muy lento crecimiento y son localmente invasivas. Sí pueden hacer metástasis, pero el porcentaje de metástasis es muy, muy bajo. Es fundamental el marcaje adecuado de los bordes quirúrgicos y establecer el grado, que eso es labor del patólogo, para pues, poder estimar la evolución y principalmente la reincidencia más que la metástasis. Debido a que tienen un comportamiento biológico similar, la inmunistoquímica, pues obviamente es de gran ayuda, pero no es indispensable, al menos para determinar el sitio primario. Pero la inmunistoquímica para el marcaje de Ki67 o la histoquímica para ver el LAG-NOR, pues obviamente podrá darnos más datos de cómo va a evolucionar hipotéticamente esa neoplasia. Entonces, como les había mencionado anteriormente, la excisión tumoral incluso puede ser con márgenes cercanos y no amplios, seguido de radioterapia, pues obviamente aumentará la sobrevida del paciente. Estos estudios de sobrevivencia y de tablas o de predictivas que son no paramétricas son bastante complicadas y subjetivas de analizar. Entonces siempre se van a requerir más estudios para ponderar, pues obviamente, la predicción, la terapia y la sobrevida en los pacientes. Amén de que no existe un seguimiento adecuado por parte del patólogo de saber si la neoplasia reincidió en alguna etapa de la vida posterior a la determinación del tumor o no, debido a esa limitante que a veces se tiene de comunicación con respecto al clínico. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya una pregunta. Por favor, vayan preparando sus preguntitas. Si quieren hacer una pregunta con el micrófono abierto, nada más, por favor, coloquen la opción de levantar la mano para poder darles el permiso para que puedan hacer su pregunta, ¿sale? Pregunta el doctor Francisco Carballo. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena presentación. ¿Qué tan detallado eres al hacer un diagnóstico de sarcoma de tejido blando? ¿Favoreces alguno en particular en los comentarios o lo manejas todos como sarcoma de tejido blando grado 1, 2 o 3? ¿Existe forma de establecer grado en gatos? Sí, muy buenas preguntas del doctor Carballo, que seguramente él sabrá las respuestas. Sí hay establecimiento de grados también en gatos.
Son más o menos parámetros muy similares. Sin embargo, ahí el clínico siempre tiene que tomar en cuenta la sobrevida, que es un tanto distinto a lo que yo mencioné aquí en perros. Con respecto a, no soy tan tajante yo en mi práctica diagnóstica de decir es un sarcoma de tejido blando grado 1, 2 y 3, siempre lo pongo como diagnóstico morfológico, pero en el comentario con base en la diferenciación, siempre yo me arriesgo a decir, bueno, para poder establecer el tipo celular de origen es necesario la inmunistoquímica, sin embargo, con base en las características morfológicas, muy probablemente el tumor es compatible con un sarcoma de pared vascular, por ejemplo, ¿no? O el tumor es compatible con un fibrosarcoma. Siempre pongo esa anotación en el comentario, pero nunca en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces también podemos equivocarnos. A veces vemos esas figuras arremolinadas que parecen vasos sanguíneos en tumores de vaina nerviosa. Entonces podemos equivocarnos. Entonces mi recomendación es siempre ser muy prudente y poner como diagnóstico morfológico que corresponde a este grupo de sarcomas de tejidos blandos con la graduación específica, y ya en el comentario podemos darnos esa libertad de poder establecer si está bien diferenciado o no y a qué tipo de tumor pueda corresponder. Aquí es importante también mencionar en la descripción si ese tumor, o en el comentario, si ese tumor la decisión fue marginal, si fue completa, o si, o si hay células neoplásicas en los bordes. A veces yo lo que hago para no comprometerme mucho y para que el clínico tenga un poquito más de opción de dónde moverse, es no mencionar el borde cercano, borde completo o margen incompleto. Lo que yo pongo habitualmente es el milimetraje. Se observaron células neoplásicas a menos de 1 milímetro del borde histológico examinado. Y de ese modo, pues él ya establecerá o tendrá de una manera un poquito más precisa qué tan cerca o qué tan lejos están las células neoplásicas del margen examinado. Gracias, doctor. La doctora Marina Guadarrama tiene una pregunta. Hola, Doc. Buenas noches. Hola, Pues Marina. primero que nada, muchas gracias por la plática, súper buena. No, pues gracias a ustedes. Como tú sabes, yo, bueno, soy patóloga clínica y entonces nosotros hacemos mucha citología. Y entonces yo veía tu seguridad diciendo que la citología en este tipo de tumores tiene una alta especificidad, ¿no? Y no tan buena sensibilidad, pero sí bastante alta. Recomendable. Es buena, pues. Sí. La realidad es que muchas veces nos enfrentamos a pacientes que tienen lesiones con tejido de granulación. Y eso, híjole, nos dificulta mucho, mucho el diagnóstico. Yo he optado porque cuando encuentro pues cambios en las células fusiformes, etcétera, aunque no vea inflamación, lo dejo como lesión mesenquimatosa, que le hagan una biopsia y que con la biopsia sea el diagnóstico definitivo. Pero en tu experiencia, ¿tú recomendarías algún tipo de característica celular que más o menos nos guiara y nos hiciera como hacer hincapié de que pudiera ser un sarcoma o tú cómo lo manejas? Mira, yo con respecto a citologías, la sensibilidad y especificidad, yo considero que son aceptables o muy buenas, cualquiera de las dos. Pero aquí depende mucho, no tanto de las características citológicas que puedas llegar a apreciar, porque a fin de cuentas son muy similares, ¿no? O sea, si tú ves células ausadas que tienen diferentes tamaños, que tienen diferentes formas nucleares, que tienen cromatina o cúmulos de cromatina aberrante periférica, más de un nucleolo, eventualmente alguna figura mitósica típica, pues eso ya te habla obviamente de una manera clara que se trata de un sarcoma. Sin embargo, ¿por qué a veces nos enfrentamos a este abismo, por así decir, diagnóstico cuando nos llega una citología y lo que vemos es pura necrosis y vemos 2 o 3 células y están reactivas y no sé si están reactivas por inflamación o sea una lesión necrótica o una lesión proliferativa neoplásica? Pues aquí no tiene que ver la observación ni la expertise del citopatólogo tiene que ver más bien la calidad del material que tú estás observando. A modo de broma, casi siempre se burlan de los patólogos porque se tardan 15 días, tal vez más, a veces menos,
para que reciban un diagnóstico con material inadecuado o insuficiente. Y no es que sea insuficiente, más bien es inadecuado. Yo lo que recomiendo, sabiendo que estos tumores pueden coexistir con inflamación y con necrosis, es tomar más de una muestra. Y a veces eso ya no es competencia del patólogo clínico o del anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque la muestra la tomó el clínico, pero si nada más tomó una pequeña sección y le dio justamente la zona necrótica, pues no te va a dar elementos para que tú hagas un diagnóstico adecuado. Entonces, la recomendación es, cuando hagas esas punciones con hoja delgada o hoja fina, mapes, por así decir, y hagas 4 o 5 de 6 diferentes regiones asociadas al tumor para que tú tengas más posibilidad de que tengas un diagnóstico certero. Gracias, Doc. No, gracias a ti. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Pregunta Noel Lu. ¿Qué especificidad y sensibilidad se maneja en el diagnóstico citológico en sarcoma en gatos postvacunal? El sarcoma postvacunal en gatos también es muy alto y es similar. No tengo el dato preciso, pero está por arriba del 85-90%. Aquí en la citología también es importante correlacionar el sitio anatómico de la lesión. También, como mencionaba ahorita la doctora Marina, si tomamos la zona central del sarcoma postvacunal o posinyección felino, lo que vamos a encontrar es fibrina y restos celulares necróticos. Entonces podemos equivocarnos si tomamos solamente una muestra citológica. Mi recomendación va encaminado a lo mismo. Si vamos a hacer estudios diagnósticos citopatológicos, tenemos que hacer más de una punción. ¿Sí? Gracias, doc. Pregunta Maximiliano Ruiz. Muchas gracias, doctor. Para el índice ACNOR, ¿cuál es la tinción de tipo argentafín que mejor recomiende? Pues cualquiera en la cual se vea. Usualmente estas tinciones de plata, que pueden ser tinciones modificadas de Grocott, en la cual se cambia el contraste y no se pone este verde malaquita. A veces muchos de los investigadores les gustan evaluar esta serie de tinciones sin tinción de fondo. Solamente las sales de plata sobre el tejido sin contraste. Sin embargo, esto dificulta luego tienes que tener mucha experiencia porque luego no delimitas muy bien las estructuras celulares y a veces si hay precipitados de estas sales de plata, pues puede haber confusiones. Pero cualquiera de plata, argentafín como Grocott puede ser perfectamente valorable, ¿no? Siempre y cuando aquí es muy importante el corte histológico sea muy delgado y la elaboración de la plata o el reactivo no tenga mucho tiempo y no se precipite. Gracias, doc. Pregunta Valeria Patiño. Hola, doctor. Gracias por la charla. ¿Qué tanto recomienda las tinciones especiales histoquímicas para dirigir el diagnóstico hacia un tipo de diferenciación celular? Por ejemplo, tricrómica de Mason. Masón, Mason. porque es francés. Tricrómica Masón. Yo creo que cuando el tumor tiene características histopatológicas o histológicas que semejan mucho, por así decir, el tejido conectivo fibroso o semejan músculo estriado, si nos echamos ahí un clavado y podemos ver o asumir que se trata o podemos ver pequeñas estriaciones, lo podemos hacer. Sin embargo, no debemos de frustrarnos porque cerca del 80 o 90% de las tinciones especiales, principalmente tricrómicas, nos dejan más dudas y nos confunden más. No me dejarás mentir tú, Rubén. Si haces esa serie de tinciones, yo digo, es que el 50% lo veo azul y el 50% lo veo rojo, o lo veo entre azul y rojo dentro de una misma célula. Entonces esto llega a podernos confundir. Yo sí la recomendaría porque es parte de la formación y es parte de hacer ojos a nivel microscópico. Pero si no obtenemos un dato claro, no nos frustremos, o sea, porque es parte de la realidad, ¿no? Ahora, si sale fuertemente azul y asumimos que se trata de un tumor de vaina nerviosa o de tejido conectivo fibroso, pues ya la hicimos, ¿no? Pero si no, no nos ofusquemos porque suceda lo contrario. Gracias, doc. Pregunta Alfredo Pérez Guiot. Saludos, doc. Muy buena presentación.
Cuando tenemos un tumor que histológicamente es de grado 1 o 2, pero la invasividad es alta, abarcando planos como hueso o médula, ¿se puede reclasificar como un grado alto o qué recomendaciones son pertinentes? Gracias. Sí, buena pregunta, Alfredo. Aquí no es tan importante la invasividad. O sea, porque la invasividad, a fin de cuentas, es parte de la naturaleza de la neoplasia. Es localmente invasiva. No, se ha visto que no es significativo el hecho de que abarque uno, dos o más planos extensivos. Aquí lo importante para llegar a la gradificación es exclusivamente la presencia de necrosis, el grado de diferenciación y la cuenta mitósica. Si hay invasión o si hay afección tal vez a planos ya de tejido duro, probablemente habrá que pensar que si no se trata más bien de un sarcoma de hueso, un osteosarcoma que tenga expansión más bien hacia tejido blando. Sí, porque no es muy característico, no es su generis que los tejidos, que un sarcoma de tejidos blandos invada otros planos más allá del tejido blando. Gracias, Doc. Pregunta Ángeles Velázquez. Hola, buenas noches. En el caso de los gatos y su problema de aplicación de medicamentos y vacunas, ¿qué es lo más recomendable hacer? ¿La vacunación subcutánea, en el muslo o intramuscular? Se ha visto que no hay diferencia entre el sitio de vacunación y el plano involucrado con la manifestación clínico-patológica de este tipo de sarcomas. Y eso habla probablemente de que se trate de que eh, exista ya alguna predisposición o inestabilidad genética específica en esos gatos, donde la inflamación es un factor epigenético muy importante para la manifestación de la neoplasia. Entonces, todo parece indicar que independientemente que exista la posibilidad de que se vacune a un individuo, un gato, un felino, y presente este sarcoma, aquí habrá que ponderar cuál es el costo-beneficio en la aplicación de diferentes vacunas, ¿no? Gracias, Doc. Pregunta, menciona Oralia Medina. Saludos, muy buena plática, como siempre. En cuanto a la técnica AGNOR, ¿a qué costo podemos encontrarla y usted cuándo la recomienda? Yo la recomiendo prácticamente, bueno, cuando existe, debe haber aquí una comunicación muy estrecha entre el patólogo y el clínico. Si obviamente el clínico te da muchos datos y te va a, y va a aplicar radioterapia, va a hacer una recisión quirúrgica de alguna neoplasia que probablemente quedó marginal o incompleta y quiere hacer algo más, es necesario que se haga. Desgraciadamente, yo lo que veo en la práctica patológica, al menos aquí en la Ciudad de México, es que esto no sucede. ¿Por qué? Pues porque solamente se remiten a tratar al paciente por única vez, se hace la remoción quirúrgica y a veces se hace quimioterapia, radioterapia, es más raro que se realice, y no existe esta comunicación. Entonces, si uno le da un índice AGNOR elevado, pues al final de cuentas, si no te lo solicita el clínico, a lo mejor suena medio feo, pero probablemente no sirva de nada el realizarla. Yo siento que siempre es importante hacerla. Debe de ser promovida por nosotros como patólogos para que el clínico tenga más herramientas para hacer mejor su ejercicio diagnóstico. No es exclusivamente la culpa del clínico, el patólogo también es importante que la realice. Varía mucho los costos, las tinciones argentafines pues son más caras por la plata y a veces también lo que he visto cuando la he llegado a solicitar es que no tienen la calidad adecuada para poder ser examinada. O sea, que tú consigas que alguien realice un corte de 3 micrómetros, se puede, pero que tenga una afinidad tintorial adecuada, la técnica, y que no haya precipitación de sales de plata, es difícil de hallar, ¿no? Y los costos pues oscilan entre los 100, 200 pesos, ¿no? Obviamente es mucho más barata que una inmunohistoquímica, pero te puede arrojar resultados muy buenos. Yo lo que hago para subsanar esto es fijarme muy bien a nivel nuclear cómo está la agrupación cromática. Y aunque no tenga una técnica argenta-fin, pues eso habla mucho de cómo está de manera subjetiva el metabolismo celular tisular neoplásico, ¿no? Por así decirlo.
Gracias, Doc. Pregunta Andrea Vilés. En caso de no hacerse radioterapia después de la extirpación, ¿qué podría suceder? Gracias. Pues aquí sí, pues depende del tipo de del grado, ¿no? Y de los márgenes quirúrgicos. Por ejemplo, si yo hago una extirpación de un grado 1, donde está bien diferenciado el tumor, y el tumor es marginal, pues tengo el 93% de posibilidad de que no reincida, ¿sí? Ahora, si lo hago completo, tengo un 99% de posibilidades de que no reincida. Si es un grado 3, entonces ahí sí tengo más de la mitad de porcentaje de que pueda recurrir, ¿sí? Entonces tenemos que estar oscilando entre ello. Uh, Como clínico, yo lo que recomendaría o lo que me fijaría es, bueno, ya sé que es un sarcoma de células fusiformes, ya sé el gradaje, cuáles son los márgenes, y con esto estar jugando yo para poder establecer el pronóstico y decirlo de manera subjetiva al propietario o al tutor del paciente, cuáles son el abanico diagnóstico posible. Nunca hay que comprometernos con dar una fecha en meses, ¿no? Esas estadísticas, esa probabilidad Kaplan-Meier no debe de ser vertida desde mi perspectiva a un propietario porque ellos toman las cosas tajantes. Simple y sencillamente decir, puede en un porcentaje de tal cantidad reincidir o no. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta de Natalie Gallardo. Hola, doctor, buenas noches. ¿Hay razas con más susceptibilidad de contraer esta patología? Interesante plática, muchas gracias. Gracias. No hay ningún dato específico con respecto a razas, pero sí con respecto a talla. Usualmente las tallas medianas y grandes, y más las grandes, son las que están más predispuestas a manifestar esta serie de tumores con respecto a las pequeñas. En las pequeñas el porcentaje es mucho más bajo. Gracias, Doc. Pregunta el doctor Sebastián Cetina. Hola, Doc, tres dudas. ¿Cómo establece el milimetraje? ¿Lo hace con microscopio con cámara y software calibrado o con ocular con regla? Bueno, la primera pregunta sería esa. Sí. Bueno, muy buena pregunta, Sebastián. Usualmente nadie va a tener una retícula, ¿no? No son muy caras o son relativamente... o sea, valdrá una retícula como unos 3,000 pesos, ¿no? Que puede ser mucho o puede ser poco. Sin embargo, para estar tú calibrando y poner una retícula y después poner ahí el marcaje de la laminilla es bastante engorroso en la práctica diagnóstica. Y no me dejarán mentir. Entonces, lo que uno tiene que hacer o estimar es que, te voy a dar ahí un tip. En la mayoría de los microscopios todo depende mucho del ocular y del objetivo que tú utilices en los microscopios, pero casi todos en un campo 40X es equivalente a 0.22 milímetros, ¿sí? Entonces, por eso te mencionaba que 10 campos 40X es equivalente a 2.7 milímetros cuadrados. Entonces, sí, o sea, yo no hago una medición específica, sino una medición aproximada. Entonces, ya sé que ese campo 40X es equivalente a 0.2, ¿sí? 0.2 milímetros. Entonces, lo voy sumando con respecto al margen histológico y ya así estimo, ¿no? La medida. Y casi siempre es precisa. Órale, buena técnica, Doc. ¿Sí? Ahora bien, Pregunta, ahora bien, si dudas, puedes hacer la siguiente, el siguiente ejercicio. Tú revisa a 40X y pon un punto en un extremo y en el otro extremo del campo observado. Ya que esté bien marcado, lo sacas y con una regla micrométrica puedes medir y vas a ver que tiene una medida más o menos similar a lo que te acabo de mencionar. perfecto, Doc. Pregunta también, a ver, son tres preguntas de Cetina. En el caso de gatos, ¿la presentación del tumor felino es exclusiva con vacunas o se puede presentar con otro medicamento vía subcutánea? Puede ser con cualquier otro medicamento vía subcutánea. Aquí dicen, pues es que anteriormente estaba sobrerepresentada las vacunas porque muchos de los coadyuvantes llevaban sales minerales, perdón, principalmente de aluminio, y esas eran bien irritantes para el tejido blando. Entonces, por eso anteriormente se llamó sarcoma postvacunal.
Después se cambió el tipo de coadyuvante y se vio que la incidencia sí disminuyó, pero no se eliminó. Y esto nos habla de que cualquier cosa irritante que medie ahí una respuesta inflamatoria y que cree un microambiente celular que medie inflamación va a favorecer el desarrollo de neoplasias. Entonces, por eso se ha determinado que ahora es sarcoma post-inyección. Entonces, no necesariamente tienen que ser vacunas. Gracias, Doc. También pregunta, ¿la escala AGNOR-CAI67, su procedimiento para determinar el grado de proliferación es similar como en mastocitoma? Sí, es similar. Sin embargo, aquí yo lo que les recomendaría es que revisen literatura específica. Hay muchos artículos y luego a veces hay ligeras o moderadas variaciones en cuanto a la cantidad de índice AGNOR. Entonces, yo ahorita no manejo el dato preciso, pero sí existe, ¿no? Pero tienen que revisarlo de manera específica con base en el tipo de tumor. Gracias, Doc. Vamos con algunas otras preguntas. Eric Estrada pregunta, ¿se puede realizar inmunohistoquímica en muestras citológicas y requiere alguna preparación de la muestra especial como la fijación o el extendido? Sí, muy buena pregunta, Erika. Sí se puede realizar por inmunocitoquímica. De hecho, la técnica es relativamente más rápida, pero ya que se sabe o que se estima o que se sospecha de que es un tumor, un sarcoma de tejidos blandos, aquí tiene que haber algo importante. Las laminillas que tú utilizas para hacer el extendido no tienen que ser las laminillas convencionales, porque al momento de que se laven las muestras y se le pongan los reactivos, se desprenden las células. Entonces, la consideración importante es tomar una laminilla que ha sido tratada con polímeros adhesivos que no intervienen con la tinción de inmunohistoquímica, como puede ser polielelicina o pueden ser laminillas electrocargadas, que son más prácticas, obviamente, no están engorroso de andar comprando la polielelicina. Y pues haz de cuenta que la cajita aquí en el país te vale cerca de 900 pesos con 70 laminillas. Y ya de ahí para el real, pues haces exactamente lo mismo, lo único es que te ahorras algunos pasos de desparafinización y de reactivación antigénica probablemente. Lo que sí puedes hacer es, pues dependiendo mucho del anticuerpo primario, si tengas o no que probablemente permeabilizar alguna célula, ¿no? Entonces, esa es la limitante principal, porque recordemos que un extendido citológico es una colección de células que no han sido permeabilizadas y depende de la inmunistoquímica que vayas a hacer. Si vas a marcar, obviamente, la membrana citoplasmática, no hay ningún problema, pero si vas a hacer una inmunistoquímica como Ki-67, tiene que penetrar el anticuerpo hacia el núcleo. Entonces, esto puede haber falsos negativos, ¿sí? Tendrías que permeabilizar las células. Gracias, Doc. Pregunta Andrea Vilés, si ya hay tumores en varios órganos, ¿la única opción que quedaría sería la eutanasia o primero intentar con radioterapia u otro tratamiento? Sí, buena pregunta. Ya que hay metástasis a órganos distantes, eso habla muy claramente de la agresividad del tumor. Si se determina que efectivamente hay metástasis o que corresponden esos nódulos tumorales que son de la misma estirpe, llámese miembros torácicos o pelvianos y campos pulmonares o pulmones, pues el pronóstico es reservado. Si se presenta ya en animales adultos o geriátricos, yo creo que someter al individuo a radioterapia es exagerado, ¿no? La recomendación pues, obviamente va a depender mucho de la consideración del propietario y del clínico. Desde el punto de vista particular, yo no la recomendaría. Gracias, Doc. Últimas dos preguntas. Pregunta Antonio Torres. En el caso de sarcoma tejido blando en gatos, que tengamos con cortes incompletos y que no se realice el tratamiento de radioterapia, ¿se recomienda la extirpación del miembro afectado en caso de ser miembro pélvico? Sí, siempre, porque suelen ser mucho más agresivos que los sarcomas de tejidos blandos en perros. Estos tienen un alto porcentaje de recurrencia y la amputación suele ser curativa. Es algo más o menos similar con lo que sucede con tumores en hueso, ¿no? Sí. Gracias, Doc. Y por último, Renato Zúñiga menciona, muchas gracias por la charla. La pregunta viene a manera de caso. Canino de mediana edad con una neoplasia sospechosa de un sarcoma que ocupa un área importante, 15 centímetros de diámetro, a nivel de omoplato. La biopsia excisional se considera muy difícil o agresiva. ¿Cómo recomendaría la toma de muestra representativa ideal para biopsia? Cantidad de cortes, profundidad, uso de punch,
Muchas gracias. Sí, aquí no existe la muestra que mm, más no es mejor necesariamente, ¿no? Aquí importa mucho la calidad del tejido. Muchos de los sarcomas que he tenido la oportunidad de diagnosticar han sido por punch y se pueden apreciar claramente. Lo único es que sí que tiene que involucrar más allá del plano cutáneo, porque estos sarcomas están en tejido blando. Entonces, aquí no importa el tamaño, siempre es sencillamente que la muestra sea adecuada. Si es difícil de establecer, obviamente, o de realizar la excisión completa, yo lo que recomendaría es hacer punch de varios sitios, ¿sí? De la periferia, del borde o de la cúspide del tumor, de los planos laterales y que involucre este tejido tumoral. Cuando se hace el punch, fácilmente la piel se va a ver mucho más laxa y por debajo de la piel se tiene que ver un paquete prácticamente de tejido blanco, sólido y firme, no duro, sino firme. Como les mencioné, cómo se ve macroscópicamente el tejido. ¿Sí? Gracias, Doc. Bueno, aquí está el buen amigo Luis Mario. Pregunta, excelente charla, Doc. Gracias, Actualmente, Mario. ¿qué tan accesibles están estos marcadores? ¿Qué laboratorios recomienda que manejen estos paneles de inmunohistoquímica? Bien, te mentiría realmente si te dijese que no existen, ¿no? Eh, como tal, laboratorios de diagnóstico casi siempre en la práctica anatomopatológica se utilizan marcadores o reactivos de humanos. Y eso a veces nos genera bastantes conflictos, porque si el anticuerpo no ha sido probado o no tiene reactividad contra proteínas que crucen en perros, a veces va a haber falsos negativos, ¿sí? O incluso hasta falsos positivos. Entonces, pues es una especie de estira y afloje. Aunque muchas de estas proteínas son conservadas, no siempre reaccionan de manera positiva. Entonces, en humanos, yo he visto casos donde los marcajes están excelentes, o sea, muy bonitos, y ese mismo tipo de marcador en neoplasias de la misma estirpe, pues es variable en el caso de perros y gatos. Entonces aquí es muy importante también la calidad de la muestra. Mucho responde al tiempo que permanece en formalina el tejido que se ha realizado la biopsia. Lo ideal es que tenga de 24 a 48 horas de fijación adecuada. Y lo que he visto y que probablemente corresponda o responda mucho esto a tu pregunta, es que en el ejercicio de diagnóstico patológico, al menos en la Ciudad de México, todo el mundo corre para emitir un diagnóstico rápido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas es parte de la oferta diagnóstica. Quien oferta diagnósticamente los casos más rápido, pues probablemente deje con más pobre fijación al tejido y le sirva a lo mejor para emitir un diagnóstico histopatológico, pero no para hacer algo de inmunohistoquímica. Entonces, lo ideal es saber cuánto tiempo tiene de haber sido retirado el tumor eh, y cuánto tiempo ha permanecido dentro de el tejido en formalina. Yo lo que recomendaría es, yo recibo el tejido en formalina. Si es un tumor de gran tamaño y me han dicho tiene 3 días, hago un corte y si veo que no ha sido fijado adecuadamente la zona central, de ahí tomo para yo fijarlo 48 horas. Y así es como yo, de manera subjetiva, he obtenido mejores resultados. Gracias, Doc. Pues bueno, ya creo que hemos terminado con esta sesión de preguntas, ya no hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Hemos aprendido bastante el día de hoy. Esa técnica de medir va a estar buena para aplicarla próximamente. Bueno, pues Bueno, por último, dígalo, perdón. no, sí, adelante. Por último, quería comentarles que el próximo miércoles, pues continuamos con nuestra última conferencia, miércoles 28 de octubre, que estará a cargo del doctor Mario Dan Bedoya Alba. Esta conferencia técnica de necropsia en bovinos, identificación e interpretación de lesiones. Y bueno, esperemos que les agrade, al igual que nos han gustado muchísimo estas conferencias. ¿Algunas palabras finales, doctor? Sí, yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. He visto los saludos y las preguntas de muchos de mis colegas que he estimado mucho y estimo,
que están ya a todo lo largo del país. Eso me da mucho gusto. Y también de Paco Carballo, que es un excelente amigo y realmente lo tengo en alta estima. Y a todos los que escucharon esta plática, espero que haya sido más o menos enriquecedora, y cualquier cosa, pregunta o duda que tengan y que yo pueda ayudarles en mayor o menor medida, no duden en hacérmelo saber. No puse ahí mi correo, pero es muy simple, es salas.ger@gmail.com, y con gusto, si no sé la respuesta, pues nos ponemos a investigar y trataremos de sacar algo interesante, ¿no? Y muchas gracias por su atención y su tiempo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Entonces los esperamos en la siguiente conferencia. Doctor Salas está invitadísimo para ahí estar atendiendo la conferencia del doctor Mario. Claro que sí, luego entro de incógnito y no me meto aquí, yo soy de la audiencia que está en Facebook online. Perfecto. Bueno, pues, Pero bueno, muchísimas sí. gracias nuevamente. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta Todo bien. luego.